Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 13 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo en nuestros corazones recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, no como cualquier cuento, sino como palabra de Dios que es en realidad, que se encarne en cada uno de nosotros y que ejerza su acción, para que ustedes y yo, perseverando en ella, alcancemos la salvación, la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en 1 Pedro 1:9. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame sabiduría e inteligencia, para que, guiado por la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, perseverando en ella, alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a sus domésticos? No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por una haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 13 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, del versículo 24 al 33. El Señor Jesucristo nos empieza hablando a nosotros acerca de la humildad y también acerca de las persecuciones que vamos a tener en la vida a causa de su Evangelio, a causa de su justicia, a causa de la palabra de Dios. Bien. Mateo capítulo 10, versículo 24 dice: No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ustedes y yo, mantener la humildad es lo más hermoso que puede haber dentro de nosotros, es la humildad. La Virgen María, allá cuando dice el Magnífica, Lucas capítulo 1, del versículo 45 al 54, que nos dice que Dios
Dios ama a los humildes y desprecia a los soberbios. Santiago capítulo 4, versículo 6 en adelante, también nos viene a recordar el apóstol Santiago que la humildad es muy importante, que Dios resiste a los soberbios y enaltece a los humildes. La humildad es muy importante y donde quiera que ustedes y yo estemos, tenemos que conocer tenemos que siempre considerarnos incluso inferiores a los demás. No por un título que tengamos en la vida, por algún conocimiento que tengamos en ciertas cosas, bendito sea Dios, o por algún papel que desempeñemos en cualquier área de nuestra vida, en la iglesia, en el trabajo, no porque sea el hermano mayor, vaya a creerme y yo ser el superior a los demás. Eso no es correcto. Dice el Señor Jesús: no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. El discípulo es discípulo, el maestro es maestro, el siervo es el servidor, el amo es su patrón. Entonces, si ven, siempre hay rango. Sin embargo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por ambición ni por vanagloria. Nunca debemos de ambicionar ni puestos, ni dinero. Todo lo que nos venga a través de la ambición no es correcto. Dice: nada hagáis por ambición o por vanagloria, para que me vean, para que me quieran más, para que me respeten, para que me den honores, buscando el honor de los hombres. Gálatas 1:10 dice: si buscara el favor de los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Y ustedes y yo estamos llamados a ser servidores ¿de quién? De Dios. Entonces tenemos que hacer todo, no por vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad considerad a los demás como superiores a sí mismos, ¿sí? Con humildad considerad a los demás como superiores a mí mismo. En 1 Corintios 10:24 dice que nadie procure su propio bien, sino el de los demás. Tenemos que ver qué necesitan los demás, en qué puedo ayudar a los demás, no en qué yo puedo obtener de los demás, en qué puedo sacar a los demás. Muy importantísimo, allá en Eclesiástico, o Siracías capítulo 4, por ahí el versículo 29 en adelante, nos dice que no sea nuestra mano abierta para recibir y cerrada para dar. Abierta para recibir, oh, venga, hasta lo que a mí no me conviene recibir, recibo. Pero cuando me toca dar, ahí sí, oh, que den los demás, que den los otros, que den otros, ¿y tú? Entonces dice: no sea tu mano abierta para recibir y cerrada para dar. O sea, buscando su propio bien y no el de los demás. Cristo no vino a buscar su propio bien, Él vino a buscar el bien de todos para que todos nos salvemos. Y nunca nos echa en cara nada. Yo por ustedes he muerto por la cruz, gente malvada, vean cómo siguen pecando. Y a veces nosotros, un favorcito que hacemos, ya estamos haciendo con trompetas y guitarras, solamente para que vean que yo soy quien ayudo, yo sí. A mí me necesitan, yo no necesito. Qué mala es esa actitud. Allá en Mateo capítulo 6, del 1 en adelante, nos dice que no hagamos nuestras obras para que los hombres nos vean, sino para que vea a Dios. Y que lo que hace nuestra mano derecha no sepa la mano izquierda. Muy bien. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con la humildad considerad a los demás superiores a sí mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, que podamos tener los sentimientos de Cristo en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros obramos, en lo que nosotros actuamos.
¿Qué diría Cristo acerca de eso? ¿Nos aplaudiría de la forma como pensamos, de la forma como nos conducimos por la vida, de la forma como actuamos? Si la respuesta es sí, porque yo he entregado mi vida al Señor y cada día busco la santificación, qué bueno que así sea. Pero si seguimos con la sabiduría humana, que es demoníaca, dice allá en Santiago capítulo 3, del versículo 14 en adelante, entonces, ¿por qué gloriarnos? Y no hay que buscar nuestra gloria, sino hay que buscar la gloria de Dios para luego decir, como dice en Lucas 10, en Lucas 17:10, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los demás? Si a Jesús le han llamado Beelzebú, dice el Señor, ¿cuánto más a los demás? Allí en Mateo capítulo 12, del versículo 24 en adelante, cuando Jesús echaba a los demonios, le decían a él, él echa a los demonios con el poder de Beelzebú, el jefe de los demonios. Y Jesús les explicaba, ¿cómo Satanás va a echar a Satanás? ¿Cómo va a haber cómo va a haber éxito en una división? Si hay un reino que está dividido, se va a la ruina. Si hay una familia que está dividida, se va a la ruina. Y dice Jesús, pero si hecho por el Espíritu, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, por eso también Jesús nos decía allá en Lucas 23, del versículo 31 en adelante, si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Así con Jesús decían que Él expulsa a los demonios, ¿qué no harán con el seco? Y cuando Jesús llegaba y predicaba en las sinagogas, a Él le expulsaban, a Él le expulsaban. eh, y Jesús llegó a decir que un profeta no es recibido en su propia patria, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, a no mucho le gusta, mire, se ponen a hablar de políticas y se van de largo, se ponen a hablar de las cosas libertinas y se van de largo, y se ponen a tomar, se van de largo, se ponen a bailar, se van de largo, se ponen a rezar, oh no, no, la gente se va a aburrir, y hasta mucho, empiezan a bostezar. ¿Y por qué no están así entonces cuando están en una fiesta? Ya bailamos una media horita ya que se acabe la fiesta. Ahí no dicen eso. Si ven cómo no tienen vergüenza. También cuando se habla de la palabra de Dios, ya no, ya no. Es que eso es un poquito abrumante, hablar de Dios. Y hablando de todo, no es abrumante, pero hablar de Dios, ahí sí. Si ven cómo no hay coherencia. Y si no les gusta escuchar, dejen que otros escuchen. ¿Por qué andar diciendo a todos, ay, es que a mí me han dicho, es que tantas citas que das? Y así como hay gente que cuando uno les predica con la palabra ellos no quieren escuchar, hay muchísimos que sí quieren escuchar para así alimentarse de la palabra del Señor. ¿Yo qué saco hablándoles a ustedes mi conocimiento débil? Pero si les hablo con la palabra del Señor, soy como un parlante que dice, hermanos y hermanas, esto dice el Señor, y para que ustedes tengan esa seguridad, esa certeza y su fe se fortalezca, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación. Les digo, miren, está en este capítulo, en este versículo. Pero aún así, a mí me han dicho, es que eso es un poquito abrumante, es un poquito cansado. ¿Y por qué cuando se ponen a hablar de políticas, ahí sí se van de largo y hasta gritando, defendiendo a sus ídolos políticos? Así defendieran la doctrina de Cristo, así defendieran a la iglesia de Cristo, así defendieran a la Virgen María. Así con ese mismo fervor rezaran el Santo Rosario, con ese mismo fervor que están defendiendo a sus líderes políticos, rezaran para que haya conversión en el mundo, para que no haya eutanasia, para que no haya abortos, para que para que el Señor nos dé la fuerza para poder ser libres del pecado. Pero eso no hacen. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Señor, me gusta esta frase cuando dice, no les tengas miedo. No hay que temer al único que tenemos que tener miedo, a Dios.
a quien tenemos que tener miedo a Dios. Me recuerda ya Jeremías capítulo 11 del versículo 19 al 21, como Dios le revelaba a Jeremías que lo que sus enemigos tramaban con él. Y Dios le libra, y Dios le libra. Y siempre en la Biblia, cuando Dios da una misión, le dice no tengas miedo. Por ejemplo, a todos Dios nos da una misión en la vida. Hay que pedir al Señor que nos ayude a descubrir aquella misión que tenemos en la vida. Y el Señor siempre nos dice, no les tengas miedo. Si ustedes y yo nos afanamos por las cosas de Dios, Mateo 6:33 dice, ocúpate de la reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás vendrá por añadidura. Qué hermoso. Si nosotros nos afanamos por las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a dar a todos según su santa voluntad, como dice en 1 Juan 5:14. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros en la luz. Lo que os digo al oído, proclamadlo desde los terrados. Entonces, lo que Jesús nos manda a hablar, hay que hablar. Lo que Jesús nos manda a decir, hay que decir. Escuchen o no escuchen. Pregúnteme si me importa. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, dichosos los que buscan la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando ustedes y yo buscamos lo justo, buscamos que la verdad salga a flote, hay tantos ataques, hay tantos, ¿cómo se dice? Ciertas persecuciones. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Anda y desmiente alguna mentira de alguien. Cuando alguien esté diciendo una mentira y tú te sepas la verdad, es permiso. Esto no es así. La verdad es esto. Porque la verdad, Efesios 6:14, es una de las primeras armas para combatir al enemigo. No puede un cristiano estar al frente de un lugar, en medio de donde se esté diciendo una mentira, y no puede un cristiano ahí quedarse callado. Es un cobarde. ¿Y saben lo que pasa a los cobardes? Apocalipsis 21:8, va a la segunda muerte. Con capítulo y versículo. Ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo. Bueno, cuando se mueren ahí pueden decir al Señor, Señor, mira que esto decía el Evangelio y no estaba de acuerdo. Y ahí ustedes, pero yo les digo lo que está escrito. Y por eso les doy siempre con capítulo y versículo, como dice Marcos 4:24, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Es muy importante que ustedes y yo llevemos siempre el mensaje del Señor, que ustedes y yo seamos como Cristo, proclamemos la palabra. Allá en Marcos capítulo 4, perdón, en Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante, cuando Jesús viene a su ciudad donde él había nacido, él agarra el rollo y se pone a leer Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 2, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, ahí lo sacan a Jesús, lo sacan. Vamos a leer Lucas capítulo 4 del versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura de la palabra. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde está escrito. Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca.
y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. A Jesús no le recibían en su patria. ¿Por qué? Porque él proclamaba la palabra de Dios. A muchos servidores de Cristo que somos fieles a Cristo, cuando la gente escucha lo que quieren escuchar, lo que les complace a sus oídos, están contentos, pero cuando uno les dé en la llaga, ahí sí brincan. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea para que salga manifiesto quienes dicen, yo soy cristiano, amo la verdad. Y cuando les toca la palabra de Dios, ahí sí les arde. Y qué bueno que les arda. Y qué bueno que a todos nos arda y nos toque y nos queme la palabra de Dios. Entonces ahí donde Jesús se presenta ante ellos y les predica la palabra de Dios, el profeta Isaías capítulo 61 del 1 al 2, y ellos no creen en él, y por eso ahí Jesús no hizo muchos milagros. Y dice en el Evangelio de hoy el Señor, no les tengas miedo. Y no hay que tener miedo, jamás se puede tener miedo de hablar de la palabra de Dios, aunque te cueste la vida. Jesús murió por la verdad, aunque Jesús murió sin, él murió por la verdad, aunque le cueste la vida. Jeremías capítulo 1, versículo del 7 al 8, vamos a leer cómo el Señor nos da alivio con su palabra. Jeremías capítulo 1, versículo del 7 al 8. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Yahvé me dijo, no me digas que eres un muchacho, pues donde quiera que yo te envíe, irás todo lo que te mande, todo. A ver, no digas que soy un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, todos estamos invitados a alimentarnos de la palabra de Dios. Primero. Luego, hablar de la palabra de Dios. No lo que los otros quieren escuchar, sino lo que dice Dios. Esto dice Dios en tal capítulo y versículo. No lo que los otros quieren escuchar, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor, dirás lo que yo te mande. No dice, hablarás por tu cuenta, hablarás lo que tú has soñado, hablarás lo que tú piensas. Cada cabecita es un mundo. Eso dice el mundo. Mas dice el Señor, irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo, dice el Señor, todo lo que yo te mande. Y dice, no les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. No les tengas miedo. Siempre se repite esta frase, estas palabras benditas del Señor. No les tengas miedo. Cuando ustedes y yo nos afanamos por la verdad, dice el Señor, no les tengas miedo. Claro que la verdad les va a arder y les va a hacer gritar, rechinar, como Jesús cuando llegaba a la sinagoga, Marcos 1:23. ¿Qué quieres conmigo, Hijo del Dios Altísimo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Asimismo es cuando ustedes y yo luchamos por la verdad, por la justicia, para que sea justo, que la verdad salga a flote. Asimismo es que por eso dice el Señor, no les tengas miedo. Y vamos a ver el versículo 17. Por tu parte, ciñete bien los lomos. Eso quiere decir que estemos bien preparados con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, como dice en Efesios 6:17. No podemos ir a la guerra sin la espada. No podemos ir afuera del mundo sin la espada, que es la palabra de Dios. Dice, por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. Firme, sin miedo, sin retroceder, con respeto, pero hay que decir. Dice, diles cuanto yo te ordene. Dice, yo no te haré desmayar. A ver, por tu parte, cíñete bien los lomos,
ponte firme y diles cuanto te ordene. No desmayes ante ellos. Obviamente pueden venir amenazas, pueden venir a cosas y dice el Señor, no desmayes ante ellos. Si el Señor dice no desmayes ante ellos, quiere decir que por parte de quienes escuchan la palabra de Dios, la cual le llevamos, va a haber reacciones. Entonces, que pueden querer hacer desanimar a una persona que fielmente quiera servir al Señor con sus comentarios o con su actitud o su comportamiento, que quiera querer hacer desanimar a la otra persona. Dice el Señor, por eso, no te desanimes. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Ahora el versículo 19, Jeremías 1:19. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Cuando uno proclama la palabra de Dios, proclama la verdad, se esfuerza porque siempre la verdad esté al frente, le van a hacer la guerra. Todo el que ande en la mentira y llegue la verdad, le arde cuando uno dice la verdad y le van a hacer la guerra. Vamos a hablar a los hermanitos que se han separado de la iglesia, que andan sirviendo al Satanás con la mentira. Uno les llega, les habla la verdad, les arde y por eso gritan, hablan, amenazan. Perro que ladra no muerde. Hay que seguir obedeciendo al Señor. A ver, Ezequiel capítulo 2 del versículo, vamos a leer el versículo 4 al 6. El Señor, cuando nos dice, no les tenga miedo, el Señor nos da la garantía que Él está con nosotros todos los días, como decía en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Miren cómo dice Ezequiel capítulo 2 del versículo. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde. El mundo de hoy en día es un pueblo rebelde, que le gusta de todo, menos de escuchar la palabra de Dios. Menos de escuchar la palabra de Dios. Es un rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Entonces, si ven, cuando vamos a hablar, aquellos que nos van a escuchar, muchos de ellos son de dura cerviz, de corazón obstinado, de corazón endurecido. Y cuidado con eso. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, cuidado hermanos, que entre ustedes haya alguien de un corazón malicioso, que endurezca su corazón y se aparte de la verdad o cometa apostasía. Hay que tener cuidado que ustedes y yo no embotemos, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por salirme con la mía. ¿Y qué sale saliendo con la tuya? Nada, nada. Mas cuando somos humildes, enmendamos nuestros errores, recibimos la palabra de Dios con humildad y la ponemos por práctica, como dice Santiago 1:21, dice Santiago 1:25, somos bienaventurados, somos felices. Y dice, los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos escuchen o no escuchen, ya que son casa de rebeldes, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Entonces, va a haber personas que pueden ser que escuchen, puede que sean personas que no escuchen. Pero escuchen o no escuchen, siempre es importante, luego que ustedes y yo nos hemos alimentado de la palabra del Señor, anunciarles. Puede que les parezca, no les parezca. El trabajo de nosotros es de llevar la buena noticia, es de hablar del reino de los cielos, de denunciar el pecado. Donde hay pecado, ahí tiene que llegar la luz. Como dice en Filipenses 2:15, tenemos que ser como esas estrellas en medio de una densa oscuridad. Y ahí, donde hay pecadores, ahí es donde tiene que llegar la palabra de Dios. Pero ahí mismo es que no quieren recibir a la palabra de Dios. A mí cuántos me han dicho, déjame vivir la vida, yo sé yo cómo soy, pero aquí dice el Señor, anda y habla.
te escuchen o no te escuchen, tú habla. Y eso tenemos que hacer. Si hay alguien que miente, debemos decir, tú mientes. Si hay alguien que está en fornicación, tú estás en fornicación. Mira, esto dice la palabra de Dios, también en adulterio. Ahora puede gustar, no gustar, ya con Dios tendrá que verse, pero que nunca diga que nadie se lo predicó, que no sabía. Muy importante. Son rebeldes, o sea que no quieren escuchar. Se les dice, brincan, ahí brincan, brincan. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. Otra vez, siempre el Señor cuando da, esta es una misión bien dura. Por eso hay poca gente que quieren proclamar la palabra de Dios, que están dispuestos a proclamar la palabra de Dios tal y como debe de ser. Porque ante las amenazas, ante los comentarios, siempre puede haber ese deseo de, oh, pero yo mejor como estar metiéndome en problemas y mejor voy a dejar allí. Al profeta Jeremías le pasaba esto, por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, del versículo 10 al 11. Dice el Señor, ay de mí, madre mía. Y él llegó a decir hasta, maldito el día en que me pariste, porque tengo que ser motivo de escándalo para los demás, porque el profeta, él viene a anunciar, hey, si no se convierten, esto va a suceder, siempre anunciando castigos, anunciando amenazas de Dios. Y el pueblo, ¿qué hacía? Le metían a la cárcel, incluso allí en Jeremías capítulo 11, del versículo 19 al 21, le querían matar y decían, deja de predicar la palabra de Dios, deja de hablar en nombre de Dios y tú vivirás, si no vas a morir a nuestras manos. Así le amenazaban a Jeremías y a todos los profetas y a todo quien quiera servirle al Señor de buen corazón, siempre, siempre le van a dar garrote y garrote, garrote. Es como hay ese refrán que dice, al árbol que da fruto, al árbol que tiene sus frutos, es el que le echan piedras para comer los frutos. Así mismo es. Entonces, por eso siempre dice el Señor, no les tengas miedo. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni a ellos, ni a lo que te digan. ¿Sí ven? Van a hablar, van a gritar, no te metas conmigo, ¿qué pasa? No tengas miedo ni a ellos, ni a lo que te digan. Serenito. Si gritan, tampoco hay que alterar. Normal. No les tengas miedo ni a ellos, ni a lo que ellos puedan decir. No temas, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. Una vez alguien me dijo a mí, ¿a vos no te da miedo de salir golpeado después de que predicas esto y esto y esto? Oh, sí, porque cuando uno llega y dice lo que dice la palabra de Dios, le den la llaga a ciertas personas, ellos tienen la opción o bien de recibir la palabra de Dios con humildad y decir, sí, es verdad, Señor, dame fuerza para cambiar. Yo sé que eso es verdad. Esa es una. Otros pueden ponerse a la defensiva. Ahí sí sacan y botan el veneno. Pero cuando están a la defensiva se ve que ellos no quieren aceptar su error. Y hasta a veces hasta te pueden amenazar. Verás, no me hables otra vez o verás lo que te pasa, verás. Dice el Señor, aunque te rodeen amenazantes o te veas sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes de ellos. Oh, gritan, quieren hacerte asustar. Lo único que demuestra que no tienen la capacidad de dialogar. No te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. El que grita por no tener ese amor a la verdad y de reconocer sus errores es un rebelde, dice la palabra de Dios. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldes. Hay que hablar de la palabra de Dios, mis hermanos, siempre. A los hijos, aunque no quieran escuchar. A los papás, aunque no quieran escuchar. Al esposo y a la esposa, aunque no quiera escuchar. A los familiares, aunque no quieran escuchar. A las comunidades, aunque no quieran escuchar. Hay que hablar de la palabra de Dios. Escuchen o no escuchen. No hay que estar siempre esperando que sí, todos van a escuchar, todos mismos, ok, entonces voy a hablar. No. Cuando tengamos la oportunidad de hablar, hay que hablar. Por eso a mí me gusta hacer
con capítulo y versículo. A mí me han dicho, tantos capítulos y versículos que das, eso a veces hasta aburre. ¿Por qué no hablas así nomás, con palabritas, invitas a la oración y ya? Entonces eso hagan ustedes, digo yo. A mí me encanta sembrar la semilla del reino de los cielos. Escuchen o no escuchen, decía el padre Luis, pregúnteme si me importa. El trabajo está ya hecho, fundamentado en las Sagradas Escrituras. Habrá alguien que diga, oh Dios mío, ¿en qué estado, qué pecado yo he estado cometiendo gracias a la palabra a tu palabra, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, voy reconociendo. Habrá otros que estén bravísimos diciendo, ¿y este cómo sabe? Que a mí creo que me está diciendo, a mí creo que me está diciendo. Entonces, hay que hablar. Escuchen o no escuchen. Bien, regresamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición, cuerpo y alma en la gehenna. Entonces Jesús aquí claramente, Mateo 10, 28, nos habla acerca de que cuando se muere el cuerpo, no es como se muere el alma. De hecho, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces el cuerpo muere, se vuelve al cementerio, se va al cementerio, lo entierran, se vuelve polvo, porque de ahí fue tomado, como dice Génesis 2:7, y lo comen los gusanos. Más el espíritu no muere. Sabiduría 2:23 dice que Dios nos hizo semejantes a Él, nos hizo inmortales, porque el espíritu no muere. Y dice el Señor, no teman al que mate el cuerpo, pero no puede matar el alma. Si ven cómo es muy, muy diferente. El cuerpo muere, pero el alma no muere. Dice más bien, teman al que puede matar cuerpo y alma, llevar a la perdición al cuerpo y alma en el infierno. O sea, teman al diablo, él sí puede llevar el cuerpo y el alma. Cuando ustedes y yo estamos al servicio de Satanás, cuando las personas se acercan a Satanás para buscar de él milagros, cuando se van a los brujos, que son sacerdotes de Satanás, a buscar prosperidad, entre comillas, a buscar... Y muchos pueden decir, oh, pero este brujo sí es un brujo bueno, este sí que sabe. Ahí está obrando Satanás. Puede que obre, y de hecho, segunda de Tesalonicenses 2:10, bueno, de 9 al 12, dice que Satanás obra milagros también para engañar a los que no han aceptado la verdad que les hubiera salvado. Entonces, pero a cambio de ese favorcito, Satanás les pide el alma. Y es ahí donde dice Jesús, teman al diablo, que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Cuando ustedes y yo hemos vivido al servicio del pecado, 1 Juan 3:8 dice que comete pecado es del diablo. Entonces, cuando ustedes y yo hemos vivido al servicio del pecado, ahí hay que tener miedo, porque ahí Satanás puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Más cuando ustedes y yo, por hablar de la palabra de Dios, aunque nos lleguen a matar, muere el cuerpo, más el alma sigue viviendo. ¡Qué belleza! Y qué belleza morir por amor a Cristo. Apocalipsis 6:9 dice que quienes mueren por mantenerse firmes a Cristo y el testimonio están en el cielo. Qué pandemias, qué cosas ya en el cielo, sin nada. Por eso dice San Pablo allá en Filipenses 1:23 y también allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice San Pablo y Timoteo, queremos ir a estar con Cristo, salir de este cuerpo para estar con Cristo. ¿Por qué? El cuerpo muere, mas el espíritu sigue viviendo. Y un ejemplo y una cita más les voy a dar, pueden leerlo ustedes, el rico Pulón y el pobre Lázaro, Lucas capítulo 16 del versículo 22 en adelante, donde dice que murió el rico, muere el rico y va al cielo, muere el pobre, muere el pobre y va al cielo, muere el rico y va al infierno, y desde el infierno él grita, sufre, Padre Abraham, mientras el rico sufre en el infierno, el pobre Lázaro está en el seno de Abraham. Y Abraham puede hablar con el que está en el infierno y le dice, tú ya tuviste tus bienes en el día, en vida, mientras Lázaro tuvo males. Entonces, si ven como después que muere sigue hablando. ¿Por qué? Porque el espíritu no muere. El espíritu va donde, conforme las obras que nosotros hayamos hecho durante hayamos estado en vida. Muy importante. Bien, no se venden dos pajarillos por un haz. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Nada nos sucede si Dios permite, nada.
Ni una hoja del árbol cae si no es sin el consentimiento de Dios. Nada. Ni un pájaro puede volar o caer al piso si Dios no lo consiente. Nada. Y dice el Señor, en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Entonces dice el Señor que hasta nuestros cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y otra vez vuelve y dice, no temáis. Qué hermoso el mensaje de hoy. El Señor hoy nos manda a no tener miedo. No temáis, no tengas miedo, no les tengas miedo. Yo estoy contigo para salvarte. No les temas, no temáis. Ustedes valen mucho más para Dios, ustedes y yo. A pesar de nuestra miseria de pecados en la que vivimos, en el corazón de Dios somos más importantes ustedes y yo. Por eso, como dice Hechos 3:19, Dios espera que ustedes y yo nos arrepentamos y nos convertamos. Arrepiéntanse y conviértanse. Porque para nuestro Señor, ustedes y yo somos más importantes antes que nuestros propios pecados. En Salmo 103, versículos del 8 al 10 dice que Él es rico en misericordia, lento a la ira, que no nos trata a nosotros conforme se merecen nuestros pecados. Qué hermoso es el Señor. Y termina diciendo el Evangelio de hoy. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Cuando ustedes y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en su iglesia, aprendamos nuestra fe, la amemos, la vivamos y la transmitamos, y así nos declaremos por Cristo. O sea, así llevemos su mensaje aquí. También el Señor nos va a tener en cuenta esas obras que hemos hecho. Pero cuando ustedes y yo tenemos vergüenza de hablar de Dios, a veces no podemos decir, pero yo no tengo la capacidad de aprender la Biblia. Está bien. Tal vez tu talento sea cantar, tal vez tu talento sea servir, está bien. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes me pueden ayudar a entender. ¿Por qué? Hay personas que no les gusta predicar. Está bien, se entiende. Tal vez su don es diferente. Primera de Pedro 4:10 dice que a cada persona Dios da una gracia. Y eso está bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo pienso y no entiendo por qué impedir a alguien que sí le guste predicar, en lugar de animarlo. Oh, qué bueno, Dios te bendiga, sigue adelante. Es que eso aburre. No hables mucho de eso. Eso llega en cierto momento a ser abrumador. Y como yo iniciaba al inicio, ¿y por qué cuando se habla de políticas y cada quien defiende a su líder político, que muchas de las veces se hace ídolo, defienden más, con más violencia con más valentía, quise decir, con más valentía a su líder político, antes que la doctrina de Cristo, antes que al Rey de Reyes, antes que a la Madre de nuestro Señor Jesucristo? Cuando le dicen, María tuvo más hijos, no, ahí están calladitos. Ahí sí no se dedican a aprender. Pero si no tienen la capacidad de aprender, dejen que otro explique. ¿Por qué? ¿Por qué querer cortar las alas a alguien que sí quiere servir de buena fe, con sinceridad al Señor? ¿Por qué? De verdad que nunca lo entendí. A mí me han dicho cristianos, que se dicen cristianos, que les gusta la oración. Qué bueno que les encante la oración, porque cada persona tiene su don. Hay personas que les gusta cantar para Dios, qué bonito. Hay personas que pasan en la oración contemplativa, qué hermoso. Hay personas que nos encanta predicar la palabra de Dios, qué hermoso. Pero al que le gusta predicar la palabra de Dios, por ejemplo a mí, ¿yo qué le voy a decir a alguien? Oye, no pases tanto en oración contemplativa, no vayas unas 3, 5 horas al santuario. ¿Cómo voy a decir eso? Si eso está en su corazón, bendito sea Dios, ojalá se fuera más tiempo. Pero sucede que a mí me han dicho eso. Eso aburre. Eso a veces molesta. Eso a veces incomoda. Palabra del diablo.
La palabra de Dios hay que predicar, como dice allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, a tiempo y a destiempo. Como dicen Ezequiel 2:6, escuchen o no escuchen, pregunten si me importa. Igual voy a seguir predicando mientras Dios me da salud y vida. Pero a todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero quien me niegue ante los hombres, le negaré también a mi Padre que está en los cielos. Al quien le niegue, al quien no quiera que se hable, dice el Señor, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Hay personas que digan, oh no, es que la Biblia ya pasó de moda, eso aburre, y tantas cosas que ponen en la escuela. Están negando a Cristo, y también a los que niegan a Cristo, también Cristo les va a negar ante Dios que esté en los cielos. Así que mucho cuidado con vuestras acciones, mis queridos hermanos y hermanas. Como dice allá en Lucas capítulo 12, el versículo 47-48, al siervo que sabiendo lo que tiene que hacer no hace, le van a dar muchos azotes, porque a quien más se le da, más se le confía. Si a ti se te dio más conocimiento de la palabra de Dios, más cuenta se te va a pedir de aquello. No es que estamos ahí parados, sentados o acostados escuchando la palabra de Dios y seguimos ahí mismo. De eso que el Señor te da a través de su palabra, con capítulo y versículo, de eso que ustedes y yo recibimos, de eso el Señor nos va a pedir cuentas. A ver, ¿qué has hecho con lo que aprendiste? Oh, qué linda estaba la prédica, qué belleza. Y también cuando vamos a misa, ¿qué dijo el Padre? Oh, linda estaba la homilía, qué bello, qué hermoso. Ya viene diciendo eso 10 años y no pone nada en práctica. Wow. Y para terminar, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Y Pedro lo toma del Salmo 34 del versículo 13 al 17. Dice así. Estamos leyendo primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Para ver días felices, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la lengua del mal, la lengua de los insultos, de los griteríos, de las difamaciones, de las calumnias, de las mentiras, de los chismes. Guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. A los que le gusta mentir, es que es una mentira chiquitita nomás, es que si digo la verdad me quedo en mal. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte mal ante los hombres o quedarte mal ante Dios? Se ve que te gusta la gloria de los hombres, ¿no? Es que me quedo en mal enfrente de los hombres, hace quedar en mal. Dice la palabra de Dios y sus labios, guarda su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Apartémonos del mal, empecemos a obrar el bien. Ya no seamos de ese tipo de división en nuestra casa, en nuestra comunidad, en la iglesia, sino busquemos la paz y corramos tras la paz. Pues los ojos del Señor miran a los justos, a los que obran con justicia, a los que no son injustos, a los que obran con justicia. Ahí están los ojos del Señor, cuando uno es justo. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración. Pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. El Señor escucha siempre la oración de los justos. Los oídos del Señor escuchan la oración de los justos. Y a los que no obran la justicia, el Señor dice que no les pone el oído. Versículo 14. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengas miedo, ni os turbéis. Aunque sufrieras, dice San Pedro, por causa de la justicia, no les tengas miedo, ni también nos turbéis, también os dice os desanimes o dejes de
tanto alimentarse de la palabra de Dios y también predicarla. Muy importante, para hablar de la palabra de Dios, no es que uno va como los protestantes, habla lo que viene en la cabeza. Es necesario dedicar tiempo para alimentarse, para estudiar, para conocer nuestra fe, para amar, para intentar vivirla al máximo y también transmitirla con fidelidad al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios que hoy hemos escuchado ejerza su acción en cada uno de nosotros y como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de nosotros y nuestras necesidades, nuestros hogares y nuestras familias. Y les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano de Jesucristo, predicador católico. Como dice allá en número 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.